En esta ocasión vamos a discutir la publicación de Castro y compañía que se titula Teoría de las prácticas sociales. Este fue un artículo publicado en la revista Complutum Extra en 1996. Antes de iniciar, es importante señalar que este trabajo de Castro y compañía va a ampliar el tema de las prácticas sociales que ya hemos venido revisando a partir del artículo de Lull del 2005. También este artículo que vamos a ver va a ampliar otra gama de categorías de análisis para cada práctica social, que a diferencia de la propuesta que revisamos con Lull, este artículo de Castro y compañía pues van a presentar una mejor forma de cómo se lleva la teoría a la práctica. También es bueno que recuerden que las relaciones sociales están presentes en todos los engranajes de la infraestructura. Por lo tanto, van a estar inmersas en cada una de las etapas del modo de producción. Recuerden que Lull explicaba que la vida social es una producción que se concreta con las prácticas sociales. Y todo esto podemos empezar a verlo en la página 35, en donde también vamos a poder visualizar que la propuesta de Castro y compañía mantiene ejes similares a lo que vimos en el artículo de Lull. Ellos nos mencionan que las prácticas sociales determinan las reglas del juego social. Y esto lo podemos observar en la siguiente cita. Acá vemos que se menciona que los hombres, mujeres y condiciones materiales integran las condiciones objetivas de la vida social. Los acontecimientos que ponen en relación estas tres categorías objetivas constituyen las prácticas sociales, las cuales plasman en un sentido concreto toda combinatoria potencialmente ilimitada entre las tres condiciones objetivas de la vida social. Las prácticas sociales al gestar, formar o mantener mujeres y hombres y condiciones materiales proponen también su articulación y establecen de este modo las reglas del juego social. Ok. De manera que vemos que o más bien podemos recordar que la propuesta de Lull se basa en esta publicación de Castro y compañía de 1996. También noten que dentro de la autoría del artículo pues está Vicente Lull, de manera que vamos a ver una compatibilidad entre el artículo que leímos de Lull y este que fue un artículo pues más viejito de 1996. Sin embargo, en esta publicación de Castro y compañía, pues como les mencioné, se va a describir con mayor detalle el tema de las prácticas sociales, las cuales vemos en esta cita que se van caracterizando. Se menciona que las prácticas sociales pueden pertenecer a tres esferas: parental, económica y política. La primera garantiza la generación, mantenimiento y formación de hombres y mujeres. La segunda, la producción de las condiciones materiales para la vida social. Y la tercera, la creación de categorías sociales que trascienden la condición sexual. Y en general, pues a lo largo del artículo se va a profundizar a mayor detalle estas tres prácticas sociales: la socioparental, la socioeconómica y la sociopolítica. Pero ahora vámonos a la página 36 y vamos viendo que uno de los conceptos que plantean los autores del artículo está relacionado con el tema de dialéctica y las contradicciones internas. Este concepto al que me refiero es el de distancia social, que vemos que él se define en oposición a la igualdad. Ahí van delimitando o van caracterizando este concepto de distancia social a partir de dos principales factores. En primer lugar, las disimetrías sociales y luego la diferenciación sexual. Vemos acá que las disimetrías sociales tienen un origen en las prácticas socioeconómicas, pero se van a consolidar hasta las prácticas sociopolíticas. En el artículo se explica en esta cita que la disimetría social es sinónimo de explotación económica y ocurre cuando el consumo, uso, disfrute o control de las condiciones materiales es efectuado por agentes ajenos en todo o en parte de quienes se encargaron de la producción y o mantenimiento sin ofrecer contrapartidas. La disimetría social puede producirse entre clases,
grupos de edad y o sexos, y establecerse a nivel inter o intragrupal. Luego vamos viendo que va también describiendo lo que sería la diferenciación sexual. Ellos nos hablan sobre las diferenciaciones por sexo y en donde las diferencias según el sexo biológico se van a traducir en diferencias sociales, las cuales nacen en las prácticas socioparentales y podrían consolidarse en las prácticas sociopolíticas. Aquí veamos esta cita. Ellos comentan que la categoría de diferenciación sexual implica la noción de explotación y se sitúa al mismo nivel de las restantes disimetrías sociales. La diferenciación sexual ejercida sobre las mujeres en cuanto a su potencial reproductivo, gestación, amamantamiento, ha acostumbrado a extenderse a otros ámbitos de las prácticas socioparentales, formación de la descendencia y cuidado de la unidad parental. Pero continuemos en la página 37. Aquí vamos viendo más puntualmente las distancias sociales, cómo se van transfiriendo a lo que serían las prácticas sociales. Primero veamos el caso de las prácticas socioparentales. Castro y compañía van a explicar que las prácticas socioparentales aglutinan las actividades destinadas a la gestación. Esto es la siguiente cita. Entonces, la esfera de las prácticas socioparentales aglutina las actividades destinadas a la gestación, el amamantamiento, a la realización de aquellas tareas relacionadas con el mantenimiento de la fuerza de trabajo de una comunidad, en particular de aquellos individuos que por impedimentos físicos son incapaces de valerse por sí mismos temporal o permanentemente, como niños, enfermos, enfermas, heridos, heridas. Y a la formación de niños y niñas en tanto que hombres y mujeres en lo que constituye la primera socialización de la condición sexual. Además, hablaremos de prácticas socioparentales cuando dichas actividades tengan como protagonistas a las mujeres y los hombres vinculados por lazos de consanguinidad o afinidad. Es importante notar que las prácticas socioparentales requieren de las prácticas económicas para abastecimiento y subsistencia, de modo que, por ejemplo, actividades como la preparación de alimentos son consideradas prácticas socioeconómicas. Sin embargo, suministrar los alimentos a los infantes es considerado una práctica socioparental. También vemos otros ejemplos de prácticas socioeconómicas a nivel doméstico que no deben confundirse con prácticas socioparentales, pero en general esto lo pueden revisar de manera más puntual en la página 39. También es importante ver que las prácticas socioparentales posibilitan la producción básica. Igualmente, el producto de esto no son objetos, sino más bien son agentes sociales. Aquí vemos que Castro y compañía consideran que la naturalización de las prácticas socioparentales tiende a reafirmar la discriminación femenina, así como la distancia social. Vemos que el hombre es biológicamente alienado durante el proceso reproductivo, de manera que las condiciones biológicas de ambos sexos parecieran incidir en dos direcciones opuestas de la vida social. Y en la página 38 pues vamos viendo que es interesante notar los argumentos expuestos a lo largo de la página 37 y 38, pues van a ser parte de discursos feministas que se desarrollan desde el marxismo. Pero sobre estas ideas van a poder profundizar mucho más en el curso de Teorías Antropológicas 2. Por el momento vayamos viendo lo que serían las prácticas socioeconómicas. Aquí podemos verlo en la siguiente cita, donde se dice que las prácticas socioeconómicas incluyen aquellas actividades destinadas a la obtención, procesado y conservación de alimentos y a la fabricación y mantenimiento de implementos, cuyo destino originario se orientó a la satisfacción de las exigencias mínimas de la vida social, alimento y cobijo para los agentes sociales. Así pues, en cuanto materia obtenida, aprovechada, transformada y o mantenida, las condiciones materiales u objetos cobran un sentido originario en las prácticas socioeconómicas.
Las prácticas socioeconómicas se establecen entre hombres y mujeres e involucran y dimensionan el mundo de los objetos. Y para esto vayámonos moviendo a la página 39. En estas prácticas socioeconómicas vemos que son las que posiblemente se registran mejor o de mejor manera en arqueología, ya que usualmente el producto es usualmente un objeto tangible. Sin embargo, esto no implica que no se pueda inferir respecto a otras prácticas sociales y otros aspectos menos intangibles. Menos tangibles, es decir, aspectos intangibles. En el caso aquí que nos presentan Castro y compañía, pues podemos ver que ellos plantean que las expresiones materiales de las prácticas socioeconómicas se registran en 3 planos de expresión. Nos hablan de artefactos, arteusos y circundatos. Vayamos viendo uno a uno. Aquí nos mencionan que en esta cita los artefactos presuponen la existencia de materia transformada artificialmente y convertida en medio instrumental de las sociedades. A partir de la investigación de su materialidad obtendremos información acerca de los procesos táctico-técnicos gracias a los cuales fueron fabricados. Todo producto artefactual es en cuanto desempeña una función, es decir, en cuanto cobra sentido en alguna de las 3 esferas de las prácticas sociales. Mientras que vamos viendo entonces que las prácticas socioeconómicas reflejan 2 tipos de producción de vida. Uno sería la producción de la vida social y el otro sería la producción de objetos y la producción y mantenimiento de objetos y sujetos sociales. Los autores nos advierten sobre la importancia de las actividades de mantenimiento y su estrecha vinculación con las prácticas socioeconómicas. Principalmente esto lo ejemplifican a partir de actividades de carácter doméstico como limpiar, lavar, barrer, etc. Pero ahora veamos el tercer plano de expresión de las prácticas socioeconómicas, que serían los arteusos. En esta cita ellos mencionan que el plano de los arteusos hace alusión a la materia beneficiada para el consumo alimentario o bien materia apropiada o desechada para la consecución de artefactos. Por lo tanto, vemos que los arteusos son materiales, por ejemplo, pueden ser ambientales, botánicos, faunísticos, etc., que han sido transformados que fueron transformados para consumo o también que han sido descartados, es decir, que se pueden considerar basura. Y por último tenemos lo que serían los circundatos, que son elementos naturales que no han sido transformados por los humanos, de manera que nos mencionan que son útiles como indicadores ambientales del espacio social. Acá es importante ir entendiendo qué comprenden Castro y compañía por espacio social y espacio natural. En el caso del segundo concepto, en el caso del concepto de espacio natural, ellos no lo definen puntualmente, pero podemos inferir que refiere a un espacio o un paisaje prístino, es decir, un paisaje sin intervención humana. Pero ellos van comentando que prefieren utilizar el concepto de espacio social, que aquí ellos nos van a mencionar en esta cita que comprende una integración de manera dinámica, integra de manera dinámica las dimensiones de espacio natural y territorio, entendido como la articulación y o gestión ordenada, planificada o no, de la materialidad de las prácticas sociales las prácticas sociales exigen. El territorio supone una organización del espacio generada por la reproducción económica y política de un grupo social, de forma que supone una antropización del espacio natural. Y aquí podemos ver este carácter de antropización nos va a mencionar, nos permite inferir un poquito sobre qué se refieren ellos con ese espacio natural. Como les mencionaba, un espacio con ausencia de actividades humanas o modificación humana. Pero ellos no lo definen puntualmente. Aquí también podemos ir aclarando que los planos de expresión
pueden entremezclarse, nos comentan los autores. Por ejemplo, ellos nos hablan que los artefactos están presentes en los tres planos de expresión, es decir, los artefactos pueden ser considerados artefactos, arteusos y circundatos, pero por ejemplo los arteusos solo están en dos planos de expresión, es decir, que solo pueden interactuar o solo pueden ser considerados como arteusos o como artefactos o circundatos, mientras que en el caso de los circundatos pues no intervienen en otros planos de expresión, los circundatos son únicamente circundatos. Pero movámonos ahorita a la página 40. Aquí ellos nos van comentando un poquito más sobre prácticas sociopolíticas. Nos mencionan que las prácticas sociopolíticas pueden colonizar las prácticas socioeconómicas y por ende enajenar la condición de quienes participan. Esto según el concepto que ellos manejan de alienación. De manera que la distancia social toma forma en las prácticas socioeconómicas que fueron alienadas debido a las prácticas sociopolíticas. Estas últimas van a incidir en todas las prácticas sociales, es decir, van a incidir en las prácticas sociopolíticas inciden en las prácticas socioparentales y socioeconómicas. Reflejo de esto va a ser cómo Castro y compañía definen lo que son las prácticas sociopolíticas. Ellos mencionan que son aquellas que mediante acuerdos o imposiciones están destinadas a establecer formas de cooperación o de distancia social, tanto en el seno de la reproducción de los agentes sociales, es decir, en las prácticas socioparentales, como en las condiciones materiales de la vida social, es decir, en las prácticas socioeconómicas. Dichas actividades involucran igualmente objetos materiales y dan un sentido específico a la producción económica, orientándola a la consecución de unos objetivos que trascienden los productos y productores o productoras concretos. De esta manera colonizan las distintas producciones económicas y las reordenan y reconvierten según intereses políticos específicos que no existían por definición en las prácticas socioeconómicas. Aquí vemos que Castro y compañía nos empiezan también a hablar de varios contratos sociopolíticos. En primer lugar, ellos nos hablan del contrato sociopolítico. El primer contrato sociopolítico fue el contrato sexual entre hombres para regular la competición masculina y garantizar el control sobre las mujeres y su descendencia. Mientras que en la página 41 podemos ir viendo el segundo contrato sociopolítico, que fue el contrato estatal que reproduce el esquema de dominio parental en la familia. Acá vemos la institucionalización de la explotación económica en conjunto con la diferenciación sexual. Por ejemplo, en esta cita, los autores mencionan que el Estado, entendido como instrumento político de la clase económica dominante, buscará nuevas articulaciones de la base económica como medio para fortalecer este dominio. La manifestación física del territorio de cada estado se acota mediante fronteras y quienes lo habitan pasan a ser súbditos o gobernados. Cada estado adquiere sentido como garante de la explotación económica sobre los habitantes de un territorio concreto. Sobre estos últimos ejerce su control económico, político e incluso parental. Además, vamos viendo que las organizaciones militares van a perpetuar la distancia social, pues van a someter a los individuos a la vez que también los van desvinculando de sus bienes. Vamos entonces visualizando que el Estado, apoyado por la milicia, va a imponer los roles de trabajo. Y esto lo podemos ir viendo, esta imposición del Estado sobre las formas de saber y percibir y conocer, la vamos a ver en esta cita que mencionan ellos. Nos dicen que la novedad que sobre este tema introducen los estados radica en la creación de aparatos de control sobre este campo, necesarios dentro de la estrategia global de dominio sobre poblaciones amplias, es decir, esta imposición sobre las formas de saber, percibir y conocer. Por lo tanto, vamos viendo que el Estado y las prácticas sociopolíticas van a configurar la superestructura,
es decir, la ideología que coloniza las prácticas socioparentales y también las prácticas socioeconómicas. Veamos, por ejemplo, esta cita. Ellos mencionan que estas formas de control ideológico y de comportamiento sean más o menos eficaces dependen tanto de los medios institucionales de transmisión del saber cómo, y lo que es más importante, de su capacidad para que este saber sea inculcado en el contexto de las prácticas socioparentales. Aquí es importante recordar el rol de la ideología. La ideología es la que enmascara u obscurece las contradicciones sociales, de modo que en el momento en el que surge resistencia a estas contradicciones, en el momento en que surge resistencia a estas contradicciones y que se pase del ámbito individual al ámbito colectivo, entonces es cuando se va a producir el cambio social. Pero vayamos viendo la página 42. Aquí podemos observar cómo todo este corpus teórico que van mencionando en la publicación, pues puede concretarse en un plano más práctico o en un plano más de lo metodológico. Por ejemplo, veamos esta cita. Ellos mencionan que a través de la arqueología podemos acceder directamente a las tres condiciones objetivas de la vida social, es decir, mujeres, hombres y el mundo de los objetos, según el estado de conservación de sus restos. De ahí que en principio resulte posible llegar a las prácticas sociales que combinaron tales condiciones en el pasado. Por lo tanto, vemos que los circundatos van a evidenciar el espacio geográfico y social, mientras que los arteusos advierten sobre la gestión del espacio social, y por otra parte los artefactos indican cómo se da la implementación de la gestión del espacio social. Aquí nos van comentando un poco más sobre las condiciones objetivas de la vida social, que pueden visualizarse mediante objetos o materialidad social. Sin embargo, la distinción entre hombres y mujeres solo puede asegurarse mediante estudios óseos, nos comentan. Principalmente en esta sección. Bueno, creo que era un poquito más arriba, pero es por estas partes de acá. Entonces aquí vamos viendo que Castro y compañía pues proponen iniciar las investigaciones a partir del plano artefactual, en el cual se reflejará principalmente las prácticas socioeconómicas, que luego nos van a permitir inferir sobre otras prácticas sociales. Y aquí en esta página, en la página 42, ellos brevemente van detallando sobre lo que sería el análisis tecnomorfológico de los artefactos, que podemos ir viendo lo entrelazan con esta categoría de análisis llamado formas de ser de los objetos. También Castro y compañía explican que las formas en esta cita nos hablan que las formas de ser de los objetos arqueológicos no permiten por sí solas entender el sentido de su presencia. Es decir, los análisis tecnomorfológicos no permiten por sí solos entender el sentido del por qué están presentes esos materiales. Esta no puede ser vislumbrada analizando unidades aisladas, sino a partir de la relación entre las mismas, es decir, en categorías de sentido relacional ancladas en primera instancia en la naturaleza, propiedades, analogía, oposición o vecinidad de los propios objetos materiales. Las situaciones de relación de objetos constituyen sus maneras de estar, lo que equivale al cómo se manifiestan y podrían articularse todos los objetos en una realidad dada. De manera que vamos viendo que las maneras de estar refieren a la forma en la que se relacionan todos los objetos entre sí según diferentes variables que se conjuguen. Las maneras de estar van a permitir inferir sobre áreas de actividad, es decir, sobre los espacios estructurados con materialidad social que sustentan la transitividad entre los objetos. También vemos que el estudio de áreas de actividad delimita los lugares sociales, que los lugares sociales pues nos refieren a los espacios de convergencia de áreas de actividad.
en donde las prácticas sociales toman significado según la singularidad o recurrencia de las áreas de actividad. Y si nos movemos a la página 43, vemos que la combinación entre áreas de actividad y lugares de reunión de áreas, es decir, los lugares sociales, todo esto es fundamental para entender las prácticas sociales. En el caso de los lugares de reunión, vemos en esta cita que se explica que las áreas de actividad social y los lugares de reunión de áreas constituyen el eslabón necesario para elucidar las prácticas sociales, según tales áreas se articulen en lugares específicos o no, especialización de las áreas de actividad y de acuerdo con el sentido de la singularización y recurrencia de los espacios. Además tenemos el concepto de, o las categorías de análisis de ámbitos o también llamados tramas sociales, que los autores nos mencionan son las conexiones entre las prácticas sociales y las áreas de actividad o lugares en el espacio social. Por lo tanto, veamos esta cita. Ellos mencionan que en los ámbitos de prácticas sociales se interconectan actividades sociales que involucran tanto las prácticas socioeconómicas como las prácticas sociopolíticas o socioparentales, en la medida que se constituyen como respuestas a preguntas sobre la organización de las sociedades y sus fenomenologías concretas, es decir, sobre prácticas sociales finitas e históricamente determinadas. Por lo tanto, vemos que las categorías de análisis entre las páginas 42 y 43 nos llevan a una traducción, nos van introduciendo a lo que sería la traducción de la teoría hacia la práctica o hacia un ámbito más metodológico para identificar prácticas sociales en arqueología. Todo esto enfocado lo vemos enfocado en un análisis espacial que ciertamente puede aplicarse de manera comparativa a nivel espacial y temporal. Por lo tanto, podemos entender que la propuesta de Castro y compañía sugiere que la distancia social germinada en las prácticas socioparentales y socioeconómicas se concreta en las prácticas sociopolíticas, y estas distancias sociales pueden visualizarse espacialmente en la composición organizacional de un asentamiento o sitio arqueológico, para lo cual ellos pues plantean un caso hipotético. Entonces, entre las páginas aproximadamente desde la 43 hasta la página final 48, Castro y compañía van a ejemplificar su modelo teórico a partir de este caso hipotético que les comento. Es importante resaltar tal vez de toda esta discusión que ellos elaboran en estas páginas en algunos aspectos. En primer lugar, observen que en cada estructura se describe una serie de objetos, los cuales van a permitir realizar inferencias sobre las áreas de actividad en particular de cada una de esas estructuras. Es importante que presten especial atención a la inferencia, pues depende mucho de la vinculación de la evidencia, es decir, la vinculación de los datos artefactuales y no artefactuales respecto al contexto, que en este caso pues ellos nos hablan sobre estructuras y necrópolis, es decir, presten atención a las maneras de estar y a las maneras de estar. También otro aspecto, un segundo aspecto importante de señalar es que es importante que aprecien las diferencias en acceso a recursos y a salud por sexo. Y esto podemos verlo tal vez más puntualmente en la página 45. Así también es importante que noten sobre la discusión de los roles de trabajo según sexo. Esto relacionado con las prácticas socioparentales y socioeconómicas, que luego se van a extrapolar a las prácticas sociopolíticas o se van a consolidar en las prácticas sociopolíticas. Un tercer aspecto interesante de señalar también es que esto lo podemos ir viendo un poquito más en la página 46. Noten la traducción del dato arqueológico a una inferencia teórica. Veamos esto, por ejemplo, en la interpretación de lugares sociales. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, que las estructuras
están relacionadas con actividades agrícolas, de almacenamiento, alimentario, culinarias, también prácticas textiles y de descanso. Y luego también hay un segundo lugar donde las estructuras se vinculan por actividades registradas en el lugar 1 y que evidencian también producción de otros artefactos. Y también nos hablan sobre un tercer lugar, que serían las estructuras que se vinculan por actividades registradas en el lugar 1 y que no registran una relación transitiva y que están evidenciadas por armas de sílex y metal. Y luego también nos hablan de un cuarto lugar, que sería la estructura X, que presenta actividades de consumo de alimentos y presencia de artefactos identificados como ídolos. Este tipo de ejercicio mental prácticamente que ustedes lo habían realizado para los trabajos colectivos 8, 9 y 10, pero no lo realizaron desde una perspectiva teórica que propone la escuela marxista la escuela marxista española de la arqueología en España. También vemos que ellos nos hablan sobre un quinto lugar, que son estructuras sin evidencia de las actividades señaladas en los lugares anteriores, es decir, en los lugares 1, 2, 3 y 4, pero que muestran una especialización de tareas específicas como la molienda, la producción de cerámica y almacenamiento de agua. Posterior a toda esta discusión que ellos van elaborando en estas páginas 46, 47, creo que más que todo, noten cómo se traducen las áreas de actividad y lugares sociales en prácticas sociales. Esto, según el tipo de área de actividad, digamos, se puede inferir la práctica social. Por ejemplo, las actividades de almacenamiento de alimentos son evidencia de prácticas socioeconómicas. Las áreas de actividad que presentan evidencia de una unidad doméstica o vivienda pueden entenderse o podrían ser útiles para entender las prácticas socioparentales, mientras que temas como la disponibilidad o el acceso diferenciado de objetos nos va a referir al ámbito de las prácticas sociopolíticas. Por último, es importante también que observen que la explotación traducida en la apropiación desigual de bienes va a llevar a la alienación del trabajador y su producto, y esto pues va a fundamentar la disimetría social que pues a su vez se va a concretar en las prácticas sociopolíticas. Pero en síntesis vemos que la propuesta desarrollada por Castro y compañía nos muestran las etapas y procesos para la traducción de un modelo teórico de la vida social, y las prácticas sociales lo va a traducir a un ámbito de indicadores arqueológicos y finalmente el dato arqueológico que luego pues vamos a transformar en argumentos teóricos.